sobre los desafíos de la industria cumplidora y vamos a ver cómo mantener viva una industria centenaria como es la industria de la consultoría en un mundo cada vez más digital y conectado. En este mundo de constante cambio, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es muy importante que las empresas se adapten y evolucionen para seguir siendo competitivas. Sabemos que hoy en día la industria del cuero tiene muchos desafíos externos que amenazan esta competitividad, como son cuestiones del mercado, donde cada vez hay innovaciones de nuevos productos que compiten con el cuero, además de la competencia a nivel global. Cuestiones políticas, donde la inestabilidad política y toda la cuestión de las guerras genera incertidumbre en el sector. Cuestiones de la sociedad, donde sabemos que las preferencias de los consumidores están en constante evolución y las tenerías deben ser muy ágiles para responder a estos cambios de las demandas. Y por supuesto el medio ambiente, donde cada vez hay más normativas y regulaciones que afectan al sector. Tener el control y la transparencia de los datos para poder cumplir estas normas puede ser algo muy costoso y sin duda es un desafío para la industria. Entonces, ¿cómo podemos superar todos estos desafíos? En este mundo cada vez más digital y conectado, una de estas respuestas es invirtiendo en avances tecnológicos que ayudan a la sostenibilidad, la calidad y la eficiencia. Primero, ¿cómo vamos a lograr esta sostenibilidad? Hay que tener en cuenta que son tres conceptos básicos que tienen que estar en armonía para lograr esta sostenibilidad, que es el ámbito económico, el social y el medio ambiente. Porque si solamente nos enfocamos al ámbito ambiental y económico, solamente vamos a tener un escenario viable. O si solo nos preocupamos por lo económico y lo social, vamos a tener un escenario justo. O va a ser tolerable si solamente vemos lo ambiental y lo social. Solamente hasta que estas tres dimensiones están en armonía y en equilibrio es que logramos ese escenario sostenible. Cuando hablamos de inversión en tecnología, es en definitiva también con el objetivo de mejorar la calidad en el proceso y por ende la calidad en el producto final. Tener mayores datos en el proceso permite disminuir esas variables que afectan la calidad del producto y poder encontrar dónde están esos problemas del proceso. Con estas inversiones también se busca la mejora significativa en la eficiencia. Lo que se quiere es hacer más con menos, llegar a un resultado positivo sin malgastar esos recursos y usando esos recursos de una manera más inteligente. Con todo esto, ¿dónde invertir el esfuerzo para fusionar la tradición de esta industria con las innovaciones tecnológicas más vanguardistas? Una manera es la adopción de soluciones basadas en la industria 4.0. En esta plática vamos a analizar cómo las tecnologías avanzadas están cambiando el panorama de las tenerías. Vamos a ver cómo estas innovaciones tecnológicas pueden mejorar la eficiencia, la calidad, la sostenibilidad y sobre todo la competitividad de las operaciones. Además vamos a explorar algunos ejemplos concretos de la implementación de la industria 4.0 en las tenerías y cómo estas estrategias han llevado al éxito en muchas partes del mundo. Yo creo que la mayoría ha escuchado acerca de este concepto de la industria 4.0, pero en sí, bueno, ¿qué es y en qué está soportado? El objetivo de la industria 4.0 es la fusión entre la tecnología y el trabajo humano para lograr estas mejoras de las que hablamos. La industria 4.0 no solo es una tendencia, ya es una necesidad en sí. Estamos en un momento crucial en el que la digitalización y automatización están transformando radicalmente la manera en que se hace el juego y la manera que se está comunicando a los clientes. Hay ciertos conceptos básicos en los que está soportada la industria 4.0. Por ejemplo, la interconexión, esto es que los sistemas como los ERPs y algunos dispositivos están conectados a la red, lo que permite que se comuniquen entre sí. Esto no es algo nuevo, ya muchas empresas trabajan con integración con algunas máquinas como medidoras o básculas. Lo nuevo es analizar correctamente estos datos. La automatización, esto es el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para automatizar algunos procesos y no solo quedarse en esa automatización, sino traer los datos y esa información poderla utilizar, por ejemplo, en la planeación o soluciones que ayuden a predecir ciertos escenarios dentro de los procesos. La digitalización, esto es la transformación de los datos
datos físicos o manuales en datos digitales sin la intervención del usuario. Por ejemplo, hoy lo normal es que el operador apunte en un papelito, luego ese papelito alguien lo tiene que transcribir a un sistema de gestión. Entonces quitamos ese factor humano, traemos los datos directamente del dispositivo que genera la información y de esta manera la información llega más rápida a la gente que toma las decisiones y quitamos ese margen de error. El Internet de las Cosas, que es la conexión de diferentes dispositivos a través de sensores, traer esos datos y enriquecerlos, o sea, no nada más quedarnos con el dato puro de la máquina, sino complementarlo con información de qué artículo se está haciendo, de qué cliente, cuáles son los parámetros previstos para ese artículo y poder estar evaluando esa información. La computación en la nube, esto es el concepto de almacenar grandes cantidades de datos, y esto solamente como concepto, ya que es independiente si es realmente en la nube o si es en un servidor físico. Y el uso de la inteligencia artificial, que es la transformación de estos datos digitales para un mejor análisis. Este tipo de soluciones nos pueden ayudar a prever escenarios. Por ejemplo, una solución puede ver que una máquina tiene cierta temperatura en los últimos minutos y puede predecir que en los próximos minutos va a pasar ese máximo esperado y entonces mandar alertas a las personas correctas para generar acciones y evitar esas desviaciones del proceso. Nosotros ya desde hace 3 años hemos estado trabajando en el desarrollo de este tipo de soluciones. Primero el enfoque fue consultando a diferentes empresas del sector en países de América y Europa para conocer cuáles son las principales necesidades y cuáles son los primeros problemas para atacar. Y la relevancia de estos problemas, es decir, saber cuáles son realmente los problemas de proceso que impactan a la calidad, que pueden generar un rechazo y por lo tanto un impacto económico. Todas estas necesidades fueron tomadas en cuenta después para generar en el 2021 hacer la arquitectura de la solución junto con el Senai Cimatec, que es el principal centro de manufactura en Brasil, que tiene alianzas con muchos países, principalmente con Alemania, que es donde nace este concepto de la industria 4.0. Y ya finalmente, en el 2022, se desarrolló la solución en sí, basada en esas necesidades, junto con la Universidad de Municipios. Algunos de los principales beneficios de la implementación de la industria 4.0 en las tenerías, como ya hablamos, es la mejora en la eficiencia, permitiendo la automatización de algunos procesos, integrando máquinas y sistemas y teniendo un mejor margen de error, y teniendo los datos para un mejor análisis para las decisiones estratégicas de una manera más ágil. Aquí, por ejemplo, vemos una tenería donde se implementó la industria 4.0 en el área de recepción. En esta tenería, en esta área, no era viable tener una computadora tanto por las condiciones físicas del sector como del personal que estaba operando las máquinas. Entonces, con la misma electrónica de la máquina es que se hizo la automatización. En este escenario, desde que se hace el registro de la materia prima, automáticamente en el sistema de gestión ya se hace la orden de producción de este proceso de clasificación al relevo. Las pieles se cuelgan, se marcan con información del proveedor para cuestiones de trazabilidad y el transportador tiene integrado una báscula. Entonces, de acuerdo al peso de cada una de las pieles, estas van cayendo en la caja que le corresponde. Y esto automáticamente manda información al sistema de gestión para realizar una entrada al stock. Otro ejemplo que tenemos en esta misma área es que en vez de que se guarden en cajas, las pieles se guardan en carriles ya directamente en una cámara fría, donde también cada uno de estos carriles es una localización de stock. Entonces, cuando se llega a la cantidad máxima de las pieles de la caja o del carril, el sistema automáticamente genera una etiqueta para su identificación, genera ese movimiento de stock, y entonces ya tenemos los datos para poder analizar esos rangos generados por proveedor, por tipo de vuelo, por camión, etc. Otro beneficio importante en la implementación de la industria 4.0 en las tenerías está relacionada a la reducción de costos, porque como analizamos la información podemos identificar cuáles son esas restricciones, se optimizan los recursos y se minimizan esos desperdicios. En este sentido de reducción de costos, podemos ver aquí este ejemplo de esta tenería donde se integró la regla de Mene que tenía esta máquina. Entonces, el sistema de gestión capta
directamente la información de la medidora y con la información de que el seleccionado pone ya directamente en el sistema. El mismo sistema le manda la información a la máquina para que sepa dónde la debe de colocar, en cuál de los pares. También automáticamente se manda la información al sistema de gestión para entrar al stock, para dar entrada al stock, se genera una etiqueta de identificación y esto hace que cuando venga el montacarguista a retirar este pallet, pues sepa dónde lo debe de poner físicamente en las ubicaciones de los racks de este servicio. Esta solución ya está trabajando en uno de los principales proveedores de pieles de España. En ese sentido, también del beneficio de reducción de los costos, tenemos este ejemplo de las pistolas. Por ejemplo, aquí podemos analizar los datos en este tipo de tableros. Aquí podemos ver, bueno, cuánto tiempo estuvo prendida la máquina, de este tiempo, cuánto tiempo realmente estuvieron pasando pieles para poder calcular esa eficiencia. En la parte de arriba también podemos ver cuántas pieles están pasando por hora. Y esto relacionado otra vez a un artículo específico, a un cliente específico y a los parámetros que están previstos para este artículo. En esta misma visión, más abajo, podemos ver, de acuerdo con la información del sistema de gestión, cuándo la orden de producción fue abierta, pero cuándo realmente empezaron a pasar los cuerpos. También podemos analizar los paros de la máquina, que son esos cuadritos rojos. Entonces, esta información se capta automáticamente de la máquina, es decir, no depende de que un operador vaya e indique en una terminal que la máquina está parando, esto se capta automáticamente. Otro dato que vemos aquí muy importante es el consumo de las tintas. Este consumo relacionado a esas pieles que están pasando, como tenemos la información de la orden de producción, entonces podemos saber el consumo por área, por artículo, por pieza, etc. Entonces monitoreamos y controlamos estos consumos y esos sobrantes de esas tintas preparadas. Controlamos esos residuos, generamos históricos para próximas partidas, saber qué es lo que se tiene que preparar y esto obviamente disminuye el impacto ambiental. Otro beneficio de estas implementaciones son la mejora en la calidad del proceso, ya que podemos monitorear estas variables que sabemos que afectan la calidad. Además de ayudar en cuestiones de mantenimiento, pues si se están monitoreando las máquinas, se puede prever un posible fallo y entonces evitar esos paros nucleares. Por ejemplo, existen sensores que se pueden colocar en los motores y estos sensores van midiendo las vibraciones y la temperatura que tiene un motor, entonces podemos saber si está próximo a que falle. Por ejemplo, aquí podemos ver información de un toggling donde en tiempo real se va analizando la humedad y la temperatura que se tiene, y otra vez relacionada a un artículo y a los parámetros de producción que se quieren, de los que se quiere producir. Con estos datos podemos además monitorear, lo que les comentaba, el comportamiento de la máquina. Entonces, en gráficas como esta, en tiempo real, podemos ver la humedad, podemos ver la temperatura, ver la tendencia que tienen y entonces saber que en los próximos minutos esta va a superar ese límite máximo, que es esta línea roja, y entonces se mandan alertas por diferentes sistemas de mensajería para generar acciones antes de que pase ese desvío. Oye, si ya pasó, también mandar la alerta para que se corrija la situación. Un beneficio más de la implementación de la industria 4.0 va enfocado al tema principal de esta plática, que es la sostenibilidad. El uso más eficiente de los recursos naturales que reduce el impacto ambiental y los recursos financieros. En esta tenería, por ejemplo, se implementó la solución Industria 4.0 en las máquinas de vacío. Esta tenería tenía dos máquinas que eran muy diferentes, una muy nueva con tecnología de última generación y una máquina con electrónica más antigua. Una trabajaba con gas y la otra con energía eléctrica y la empresa quería evaluar cuál era el consumo energético que tenía cada una de estas máquinas, cuál era su productividad y cuál era el impacto en calidad que tenía hacerlo en uno o en la otra. Después de que se implementó la solución y con los datos que se obtuvieron, se pudo ver que la máquina más nueva tenía una deficiencia en la instalación, no estaba llegando a esa eficiencia esperada y entonces tanto la productividad como la calidad se estaban viendo afectadas, porque los vuelos tenían que pasar dos veces por el mismo proceso
llegar al mismo estándar de calidad que se quería en el producto. Entonces, obviamente, los costos se estaban duplicando. Otra información que se pudo ver con los datos que se obtuvieron en este ejemplo es que la máquina estaba consumiendo mucha energía desde que se prendía hasta que se empezaba a trabajar. Este tiempo era porque la máquina estaba tardando mucho en llegar a esta temperatura óptima. Como pasaba mucho tiempo y tardaba mucho, se pudo ver que algunas veces los operadores empezaban a trabajar antes de llegar a esta temperatura. Entonces, obviamente, eso también se veía reflejado en la calidad de los productos. En esta visión de información de las máquinas de vacío, aquí podemos ver la cantidad de cueros que están pasando también cada X minutos, esto comparado con una meta, que es esa línea roja que vemos allí arriba, y también se están enviando diferentes alertas cuando estas metas no están siendo cumplidas. Y en la parte de abajo, la evolución de la temperatura de esta máquina relacionada a esa cantidad de pieles que está pasando. En esta misma visión, entonces, también podemos analizar el consumo energético que la máquina está teniendo por hora, relacionado a la cantidad de cueros que están pasando, y este consumo energético, cuánto es en dinero, o sea, cuánto está gastando la máquina en pesos en consumo de energía por hora y con las piezas que se están produciendo. Aquí en esta última visión es un ejemplo de las máquinas de escurrir. Además de poder ver los datos referentes acerca de las pieles que están pasando, el tiempo de producción, los paros, como ya vimos en las otras visiones, también podemos ver la evolución de la presión del aire, la información de la velocidad de los filtros y algo muy importante que es el consumo de agua. ¿Cómo podemos saber cuánto una máquina como esta se está consumiendo de agua para poder tener los filtros húmedos y poder producir de manera adecuada? Sabemos que esto es un dato difícil de saber, pero si tenemos este control y estos consumos, podemos saber cuánta agua se está gastando y sobre todo saber cómo podemos reutilizar esta agua, algo que mencionaron aquí el compañero de la reunión pasada, de la conferencia pasada. Entonces, bueno, si tenemos idea de cuánto se está gastando, podemos saber cuánto podemos estar reutilizando, evaluar todos estos sistemas de colecta y reutilización del agua. Aquí es un ejemplo de una máquina de escurrir donde se puede ver el desperdicio, que es muy obvio y se detecta a simple vista. Pero sabemos que muchas veces las personas que están, que deberían de estar revisando este tipo de fallas, están ocupadas porque hay muchas cosas que ver en la tenería. Entonces, tener sistemas que nos ayuden a alertar de este tipo de situaciones pues, es muy útil para dar respuestas rápidas. Con esta máquina estamos hablando de cerca de 1.200 litros por hora trabajados. Esto lo multiplicamos por las horas. Que una máquina está prendida, pues ¿cuánta agua realmente podríamos estar utilizando? Y bueno, todos estos son apenas algunos ejemplos de lo que hemos estado trabajando en la implementación de la industria 4.0. Como tenemos un tiempo reducido, pues no podemos mostrarle todos los ejemplos, pero si es de interés de alguien, con gusto podemos tener un acercamiento y verlo más a detalle. Estas soluciones de la industria 4.0 están transformando radicalmente la forma en que se produce el fuego. Es un camino hacia un futuro más inteligente y competitivo de la industria. Ahora que hemos explorado algunos ejemplos de implementaciones exitosas de la industria 4.0 en las tenerías y hemos visto cómo esta tecnología avanzada puede marcar la diferencia en áreas como mantenimiento, el monitoreo en tiempo real, la automatización y la personalización de la información, pues espero que ahora puedan tener una idea y una visión más clara de cómo la industria 4.0 puede revolucionar las tenerías y cómo cada uno puede ser parte de esta transformación. Es importante recordar que la implementación de la industria 4.0 no es algo sencillo, pero es algo factible y los beneficios a mediano y largo plazo son muy significativos. A medida que avanzamos en esta transformación, es importante considerar cómo las tenerías pueden adoptar estas tecnologías de manera estratégica y mantenerse actualizados con las tendencias y desarrollos tecnológicos. La industria 4.0 no solo se trata de tecnología, sino también de personas. Con todo esto, vemos que la inversión en tecnología es un medio crucial para impulsar la competitividad de las tenerías. La innovación con enfoque en la sostenibilidad será el pilar para un futuro de la industria.
Los avances tecnológicos nos ayudan a esta evolución y la tecnología es importante, pero lo más importante es lo que vamos a hacer con ellos. Muchas gracias. Cualquier duda. Bien, antes que nada, felicidades. Cabe mencionar que hoy que hemos hablado del término de sostenibilidad, sustentabilidad, es indispensable, como todos sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Y aquí nos están presentando una alternativa más para medir en tiempo real, porque la clásica teoría, pues reúne la información, lo procesa, no en tiempo real, ¿verdad?, sino una semana después, un mes después, y cuando queremos tomar decisiones resulta que el producto ya se fue. Aquí es importante diferenciar que esto no es Antara, es un módulo diferente que nos permite precisamente medir en tiempo real para poder tomar esas decisiones, sobre todo en términos de eficiencia de recursos. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Más que un comentario nada más. Felicidades por este tipo de tecnologías aplicadas a la agricultura, porque siempre que podamos medir, como dice el ingeniero Rico, podemos quitarle el lado cualitativo a los procesos, hablando específicamente de los procesos, podemos quitarle el lado cualitativo con el resto cuantitativo, y entonces de esta manera cerrar el target y en automático la calidad se uniformiza y se pueden lograr ahorros considerables en todos los sentidos. La verdad, felicidades y pues gracias por aplicar estas tecnologías a la agricultura. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Bueno, sí quiero hacer un comentario al respecto. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos inmersos en la operación no sabemos ni cuánto nos cuesta la operación energía, por ejemplo, en un raspado. Un raspado en una máquina de cuero entero podemos hablar alrededor de 1.8 pesos por cuero. Un secado vacío, si hablamos un vacío de 6 placas, podemos hablar entre 8 y 10 pesos de energía por cuero. Y muchas veces cuando tenemos que decidir en qué proceso dar o cómo optimizar el costo energético, pues tenemos que saber y no suponer que nos va a costar eso, ¿no? Porque muchas veces, o incluso quien maquila, dice, ¿cuánto cuesta el secado? No, pues el secado vacío que voy a dar en 18 o 20 pesos. Pero asumimos que vamos a salir con ese costo sin tomar en cuenta precisamente cuánto tiempo efectivo está teniendo la máquina. Y esta es una herramienta muy viable para poder tomar decisiones en tiempo real. muy bien, José Luis. Con esto terminamos por cuestiones de tiempo. Le damos un fuerte aplauso a nuestra conferencista.